Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Pues llegó el momento de una mesa de análisis del segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, Alejandra del Moral. Hoy se llevó a cabo y saludo con muchísimo gusto y agradecimiento de que esté aquí a Renata Turrent, analista política. Renata, bienvenida, ¿cómo estás? Juan, muy bien, muchas gracias, que gusto estar contigo y con tu auditorio. Y Eduardo Hushim, periodista, exconsejero electoral. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Oye, pues ¿cómo vieron el segundo debate del día de hoy? Nos decía Héctor Herrera que afortunadamente la moderadora no fue pues tema. Y qué maravilla, porque cuando en un debate la moderadora es tema, pues entonces que algo muy malo sucedió. No fue la ocasión. Renata, ¿cómo ves este debate? ¿Quedaron a deber propuestas o sientes que tuvieron las candidatas oportunidad de plantear? Bueno, a mí no me encanta el formato del debate, de ninguno de los debates, porque creo que no permiten justamente el debate político que podría profundizar más, sino que se ponen a leer propuestas en 2 segundos. Y eso no, ni una ni otra, porque ni puedes profundizar en alguna de las propuestas, pues son 4 temas en 1 hora de 2 candidatas, ni da tiempo de eso, y tampoco se permite un debate político. Pero sí creo que hay que reconocer el esfuerzo que hace Morena para cambiar, lo que decías al inicio, cambiar la moderación, exigir el cambio de la moderación, porque recordarle a la gente que iba a estar Pamela Cerdeira, que también es muy pública en su oposición a la 4T. Y creo que esto plantea un debate político en sí mismo interesante, que es mientras Morena, la maestra Delfina está proponiendo, a ver, no, el Instituto Electoral no está siendo imparcial y lo mínimo que estamos pidiendo es un piso parejo para entrarle a un debate. Y del otro lado, lo que se propone es una usurpación de incluso los colores del Instituto Electoral que dicen defender. Es muy interesante ver. Me dio X el color de la chamarrita. Ya totalmente se lo usurparon. La candidata Moral, no, quien entendió, entendió. Quien entendió, entendió, y Claudio X González, toda su propaganda alrededor de, o sea, es el símbolo del INE convertido en la candidatura de Alejandra del Moral, cuando en teoría decían defender esta institución. Ya se les olvidó porque se pasaron ahora a defender a la Suprema Corte, pero para mí lo interesante es ver cómo de un lado se dice defender las instituciones, pero en realidad se usurpan para uso político, electoral, y después cuando ya cambian de presidencia, las abandonan. Eduardo Hushim, lo que no con palabras necesariamente se dijo en el debate tiene que ver ahí con, no sé si viste algún lapsus, cosas muy simbólicas en el discurso. ¿Qué te parecieron las propuestas? ¿Las hubo? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste apreciar? Yo creo, Juan, que el debate nos quedó a deber. Nos quedó a deber porque no hay una definición del proyecto político de cada parte, ¿no? Ahí me parece que fueron las dos a las que les faltó decir más concretamente qué es lo que proponen en términos generales, ideológicos, partidarios, de propuestas, de proyecto. No me queda claro, después de escuchar 2 debates, para dónde irá cada uno, salvo las cosas generales y las frases hechas, ¿no? Que si dice Alejandra del Moral, Morena donde llega lo descompone, incluso empieza a citar estados, pero pues recordemos que los estados que ahora gobierna Morena, antes los tenía el PRI, ¿no? Y parte del PAN, pero hay un avance de parte de Morena, de modo que cuando se ataca por ese lado, a mí me sonó hueco el debate. Por parte de Delfina, pues también hay una intención de mostrar su querencia por los menos favorecidos de este país, lo cual es correcto, pero bueno, salvo las generalidades, no hay una como norma o una ruta sobre qué se va a hacer concretamente para reparar ese estado de desigualdad, de inmovilidad social, que es terrible, no solo en el Estado de México, sino en el país, ¿no? Aquello de que quien nace pobre muere pobre es una tragedia nacional, ¿no? Que hay que plantearla y hay que enfatizarla, hay que decir qué se va a hacer concretamente para salir de ese estado, de ese inmovilismo social
que existe en gran parte del país, en gran parte de la sociedad. Y los cómo, por supuesto. ¿No, Eduardo? Así es. Ahí están una serie de problemáticas, pero los cómo enfrentarlos. Así es. Esa parte es la que todavía no... Pues yo creo que ya no nos lo dijeron, porque Sí, no. ya las elecciones están muy próximas. Sí, Están a yo la quisiera vuelta de la esquina. matizar, me da tiempo Claro, de matizar. por supuesto. Es que yo creo que tiene que ver con el formato del debate, insisto, porque yo sí creo que si vemos las propuestas que hace Delfina, en específico me voy a centrar en ella, sí creo que plantean un proyecto del Estado que quiere construir. Doy 3 ejemplos muy breves. Ella habla de su modelo de seguridad. Prácticamente plantea el modelo de seguridad de la Ciudad de México, con los 4 ejes. La candidata del Moral dice que 10,000 policías y cámaras del C5, Sí. pero una estrategia de seguridad, No la dio. Delfina. Delfina sí, da los 4 ¿Cuál? ejes de su gobierno, que son los 4 ejes que ha dado Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, que es atender las causas, la coordinación con los niveles de gobierno, fortalecimiento de la policía, incluyendo la policía de género, que eso sí es un matiz de ella, y la inteligencia, que es exactamente los 4 ejes que hace la jefa de gobierno. ¿Y por qué no habríamos a replicar el modelo de la Ciudad de México, si ha sido el más exitoso de todas las entidades federativas? Da una propuesta de un gobierno digital que también es algo que ha funcionado muy bien aquí en la Ciudad de México. Habla a nivel federal de esto de las basificaciones, que sí creo que encuadra su proyecto o la propuesta política que ella tiene para el Estado en una continuación del proyecto de nación que da el presidente López Obrador, y los ejemplos más exitosos, en este caso el de la Ciudad de México, en materia de seguridad. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que el formato del debate pareciera como que no se puede dar un debate político, ideológico, y tenemos incluso a Alejandra del Moral diciendo, aquí no debemos de seguir ideologías. Pues señora, ¿qué creerá que es la política? Oye, y sobre planteamientos de problemas, estrategias, Eduardo Hushim, pues Delfina Gómez fue secretaria de Educación Pública y se tocó el tema de la educación en este debate. ¿Cómo viste lo que dijeron al respecto fíjate ambas que candidatas? me sorprendió gratamente esta parte por parte de Alejandra del Moral, porque se metió en el terreno de Delfina. Y la verdad es que para mí, como observador, me pareció que salió bien librada Alejandra, porque de Delfina era esperable, ¿no? Y realmente sí estuvo muy bien Delfina, pero lo notable para mí es que Alejandra del Moral, hay que anotarle en su haber, ¿no? Que la verdad es que sí mostró conocimiento, se ve que se metió a estudiar eso. Me parece que eso está bien. Ahora, en esto que tiene que ver con la seguridad y las policías, Juan, yo creo que un problema generalizado en el país es que se ha olvidado a las policías locales. No va a tener éxito, o no veo yo posibilidades de que tenga éxito un proyecto de seguridad nacional si no se pone atención especial, de acuerdo con los gobernadores, a las fuerzas, a las policías locales. Bueno, y en el Estado de México las corporaciones policiales son, quizá hay alguna excepción, pero por lo general son entes de corrupción que aflora de 1000 maneras, pero no solo de corrupción, sino de delincuencia. ¿De colusión con la delincuencia? De colusión con la delincuencia y de delincuentes ellos mismos, los mismos policías. Entonces, ahí hay una gran tarea que quien quiera que llegue a la gobernatura tiene ahí un desafío mayúsculo. Insisto, no es solo la posición del Estado de México, no es solo lo que ocurre en el Estado de México, sino en muchas otras partes del país, pero justamente por eso hay que tenerlo presente. A las policías locales hay que dotarlas desde luego, de recursos, de equipo, de mística, que eso no es tan fácil de construir. Y dignificar a los cuerpos de seguridad. Por supuesto, lo primero es el salario, ¿no? De entrada. Sí. De entrada, aquí hay una cosa que, pues, de nadie es secreto. Renata, pues el PRI ha gobernado el Estado de México y tiene una enorme responsabilidad en la enorme cantidad también de problemas que aqueja. Pero la candidata del Moral, vamos a escuchar lo que dijo con respecto a si se vota por un partido o no. Tenemos ahí, a ver, vamos a ver, parte del debate. Efectivamente, esa es la boleta, y yo nada más hago una reflexión. Si seguimos esa opción, es corrupción. Esta opción, corrupción. Esta opción, más corrupción. Indudablemente a súper contra corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México y ser y gobernar por una de nosotros está aquí. Vota por el Partido Verde,
por el Partido de Trabajo y por Morena este 4 de junio, porque podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar. Es momento de hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena, las cosas se empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad. Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro, piensa en lo que más amas. Recuerda que el futuro de México pasa por el Estado de México y que los mexiquenses somos mexicanos 2 veces, por patria. Ahí está, ahí lo tenemos. Vota por mí y olvida que soy del PRI, está diciendo un sentido de superioridad de su persona y un sentido de inferioridad hacia el partido que la representa. Renata, ¿cómo lees esto? Pues que no vieron que se vistió de rosa. Te decíamos que estaba medio X el color. Así es. Bueno, a mí me llaman la atención dos o tres comentarios de ella. Que dice no voten por el partido, voten por la persona, como si no tuviera, como si ella no hubiera sido además ocupado otros puestos políticos en el PRI. Y luego dice también, no importa si eres de derecha o eres de izquierda. Insisto, pues no entiendo cómo cree la candidata que funciona entonces la política. Es como querer tapar el elefante en la supuesto, sala, ¿no? No sé tú qué opinas, Eduardo, ya estamos a punto de irnos a una pausa, pero es como decir, olvídense que soy del PRI y voten por mí. Efectivamente, para mí ahí hubo una traición del subconsciente, para mí, porque no vienen al partido. ¿Por qué? Bueno, porque el partido tiene al Estado en la situación en que está. Así y es. Además a lo largo de décadas. Entonces, Nos vamos a una pausa, Eduardo. Renata, usted no se vaya, regresamos con las conclusiones de esta mesa de análisis. Volvemos. De regreso en Fórmula Noticias con esta mesa de análisis sobre el debate que llevaron a cabo el día de hoy las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Nos acompañan Renata Turrenta, quien agradezco de nuevo muchísimo que haya venido. Renata es claramente, de nadie secreto, es afín a la Cuarta Transformación. También está con nosotros Eduardo Hushim, periodista, ex consejero electoral, la voz imparcial en esta mesa. Y le hablamos a 18 analistas políticos para que nos acompañen esta noche, que no son afines a la 4T, para que, bueno, pues nos dieran sus puntos de vista con respecto al desempeño de la candidata Alejandra del Moral. Fíjense qué casualidad, todos ellos no pudieron por distintas razones, viajes, otros compromisos, cenas, muy amables todos, vendrán en otra ocasión con otro tema, 18. Entonces, bueno, pues aquí queremos ser lo más plurales del mundo y bueno, pues su lugar siempre abierto. Renata, ¿quién ganó el debate? Ya para concluir. Bueno, es que creo que lo gana Delfina y sobre todo pierde Alejandra del Moral con estos debates. Yo hoy sí la vi derrotada, ya no se creía ella ni lo de las encuestas que saca. Y creo que se nota mucho que la han dejado sola, no solamente los 18 compañeros a los que se les habló para que vinieran a defenderla a esta mesa, sino el partido, el PRI, el PAN, la han dejado sola. Creo que el único que más o menos ahí la defiende es Claudio X en sus redes, pero nada más. Y a mí me gustaría cerrar quizá nada más diciendo que esta parte de no voten por, no se fijen en el partido. Yo entiendo que es la única estrategia que puede tener después de 100 años de un PRI tan corrupto, pero que creo que caen en esta cosa de seguir pensando que la gente es tonta y que porque se vistan de rosa la gente no va a saber que abajo de ese traje rosa pues traen su playera verde de toda la vida. Y bueno, por supuesto será interesante ver qué pasa el 4 de junio porque esto va a tener implicaciones a nivel nacional rumbo al 24 porque es el estado más poblado, es claro, un año antes. Y es la fortaleza del PRI. La última. Oye, la última, porque Coahuila pues es un fuertecito, pero no es sí, una fortaleza. Eduardo, ¿quién ganó el debate? Pues yo vi un debate con momentos buenos de las dos partes. Yo me inclinaría más por un empate o casi un empate, diría yo, ¿no? Y bueno, este discurso de Alejandra de que ya los alcanzamos y les vamos a ganar, caballo que alcanza gana,
Yo creo que alguien debería haberle aconsejado que mejor no mencionara encuestas, ¿verdad? Porque pues evidentemente son conocidas muchas y todas favorecen a Delfina. Claro, ya sabemos que ganar encuestas no significa necesariamente que se va a ganar la elección, ¿verdad? Pero el hecho es que era algo innecesario. Y hay algo en lo que sí me parece que Alejandra del Moral le gana a Delfina sin ninguna duda, que es en el patrimonio inmobiliario. De acuerdo con la información de Expansión, Alejandra del Moral tiene 4 casas, un departamento y un terreno, y Delfina tiene una casa. Ahí está. Claro, Delfina tiene 8 cuentas bancarias, Alejandra tiene 2, pero bueno, por lo menos en patrimonio inmobiliario sí está por encima Alejandra. Y bueno, sobre los números y Caballo, que ya es que luego en el PRIAN toman como triunfos, derrotas. Estaban muy felices cuando perdieron 11 estados en el 2022 y 4 en el 2021. Pero en fin, Renata, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué gusto. Gracias a ti, Juan. Eduardo. Encantado, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a cambiar por completo